Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Hablemos de Torá. Esta es nuestra segunda temporada. El día de ayer vimos la Parashat Ki Tisa. Hoy día es 3 de marzo del 2024, según nuestro calendario hebreo, lunisolar 23 de Adar Aleph de 5784. Y quedó pendiente hablar de la Trumá y del Bikurim, la ofrenda y las primicias de los primeros frutos y animales. Dejamos pasado un pasaje de la primera carta a los Corintios en el capítulo 9-10 que dice: con esperanza debe arar el que ara. Y esto está relacionado con el trabajo, el ministerio sacerdotal que ejerce tanto el pastor como el rabino, el moré, en la comunidad, en la colectividad, en la iglesia, en la sinagoga, en el Bet Midrash, en la yeshiva. Cada uno trabaja y sirve al Eterno con una esperanza, un oficio. Se sirve no para regresar a casa con las manos vacías. Nosotros servimos al Eterno teniendo la esperanza de que Él va a llenar nuestras despensas, de que Él va a otorgarle a su siervo, ¿cierto?, el pago justo por su servicio. Baruch Hashem, ¿cómo está, querido Moré Shem Tov, querido Moré Mijael? Sean bienvenidos. Shalom Guidón, Shalom Moré Mijael, Shalom a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un agrado, es una honra de parte del Eterno el poder hablar de su sagrada Torá, del Brit Hadashah, de Yeshua, nuestro bendito Mashiach, y contento de poder tener una sabrosa conversación, una sabrosa discusión, pilpul, mahloket, con respecto a estos temas. Baruch Hashem, Moré Mijael. Shalom, shalom lekulam, shalom para todos, les bendiga el Eterno, gusto de poder compartir este tiempo con ustedes. Esperamos que lo que estamos haciendo verdaderamente sea de bendición para cada uno de ustedes y el Eterno pueda ir construyendo, ¿verdad?, su obra en medio nuestro. Berajot para todos. Guido. Amén, Baruch Hashem. Entremos a la cancha y démosles con todo. Bien, a lo que nos convoca. Moré Mijael, del tercer episodio venimos hablando de las finanzas y como tal hemos tomado la figura del Maaser y la figura también de la Seaká. La pregunta es, ¿está vigente hoy día el Bikurim, la Trumá? ¿Qué dice usted? Respecto de las finanzas, lo que aplica sería diezmo y sedaká. Yo creo que sí se aplican las cuatro. Lo que pasa es que son cultivos de la tierra de Israel y que se presentan dentro del proceso o del lapso de la peregrinación de Pesach, Shavuot o Sukkot. ¿Te fijas? Entonces, claro, hoy día nosotros no tenemos eso aplicado, no tenemos, por lo menos del diezmo pudimos deducir por la Torá y por la tradición que sí se puede aplicar independientemente haya un templo. En este contexto, estas mitzvot son mitzvot que no se aplican. ¿Cuál sería la base de la Torá para decir que se aplica esto? Según tú, ¿cuál es? No, digo yo, estamos conversando. O sea, según la Torá tenemos una base para decir que se aplica como ley el diezmo, porque lo estudiamos, lo vimos, y respecto a la sedaká también tenemos una base, las dimos. ¿Cuál sería la base para decir nosotros que ninguno cultiva ni trigo, ni cebada, ni uva, ni higo, ni granada, ni aceituna, ni dátiles? Que creo que son los bikurim de acuerdo a lo que dice la Parashá de Kev, que son los 7 frutos con los cuales la tierra de Israel fue coronada,
y que después en mucho. Parashat Kitabo se habla de eso, son 7 frutos. Entonces, ¿cuál sería la base para decir nosotros, para que un hermano lleve trigo, uva, cebada, uva, higo, granada, aceituna, dátiles a una reunión? Eso digo yo, o sea, ese es el punto, ¿me entiendes o no? Ya, pero por ejemplo, mira, una persona que entró recién a un trabajo, le pagan el sueldo, ¿él puede dar una primicia de ese primer sueldo que le están pagando? O sea, él puede decir que es primicia, sí, pero la Torah no dice que eso es primicia. Entonces, fíjate, porque tú dijiste que el Maaser Kesafim se va a hacer el Maaser Oni. Ese es el Maaser que es del Maaser que hoy día Ok. existe y está vigente. Entonces, el Maaser Kesafim se va a hacer el Maaser Oni, no es para un rabino que sea rico, no es para un rabino que no necesite, tendría que ser para un rabino pobre. Tú dijiste que el Maaser Kesafim, que es el Maaser en dinero, en platas, El judaísmo dice que se le puede donar a instituciones religiosas, se le puede donar a un rabino, eso es lo que dice el judaísmo. entonces no hay que hacerlo a un rabino. Y lo que yo dije, no, La Torá también está hablando de medios no, económicos. no, Sí, esto porque es para algo que se comprar una mecía. vaca tenías que comprar Javier, la vaca, A Javier. ver, Y la no, vaca no es estamos hablando barata. del bikurim. Estamos hablando de todo, No, del bikurim. de todo, del bicurim y de la trumá. No, el bikurim es algo. La trumá y el El bicurim no bikurim. se aplican hoy día. Entonces yo te El digo, bikurim no se ¿por qué aplica, no no se tienes cómo aplican? aplicarlo. Tú puedes decir, Tú dijiste por qué no se aplicaban. Entonces yo te dije, entonces ese argumento que tú estás dando de por qué trumá y bicurim no se aplican hoy día, se te cae el máser, no, se me cae. se te cae. No, Sí, pues, Javier, ¿por qué no se no se desmama la cae. plata? No se cae. Demuéstrame con la Torá que se Tú, desmama el la Maaser, dice, A ver, ¿estás de Pero acuerdo con respecto, respecto de lo, Escucha aquí, Doc. Escucha la aquí, Doc. Torá, Ya, la Torá dice que respecto de los frutos, de los 7 frutos. de los primeros frutos y de los animales. Entonces no podemos convertir ni el fruto ni los animales en dinero, porque en ninguna parte dice que se debe hacer así. Ahora, sí comparto la opinión del Moré Mijael, porque ya está establecido según la Halajá que todo lo que tenía relación con los frutos de la PA, del campo, eso sí se traspasa hoy día a dinero, el diezmo. Pero el Bikurim no, me parece que no. Yo creo que si uno lo aplica hoy día, si uno lo lleva a la iglesia hoy día, eh, por ejemplo acá en el sur, la gente dona sus primeros animales a la iglesia. Y claro, no sé cómo será la aplicación de la Torá respecto a la repartición del animal, la pierna es tuya, la mandíbula es del sacerdote, no sé cómo lo harán así, pero se lo comen, lo matan y se lo comen. Eso lo hacen. O el fruto del campo lo traen, la papa, el tomate, la cebolla, eso lo traen a la iglesia. Esos frutos sí los llevan, pero nosotros ¿cómo lo hacemos? En general, la gente de Si no son ciudad. los frutos de la tierra de Israel, si es el punto también, Guido. O sea, está bien, yo creo que hay prácticas que son buenas, pero no necesariamente son que estáis cumpliendo un mandamiento. que termina el Guido. Dale, Guido. Sí, en el fondo esa práctica le agrada al Señor. Yo creo que esa práctica le agrada al Señor. Yo creo que una práctica, como dicen ustedes, cultural, folclórica, se hace como una buena práctica, pero no algo determinado, no algo que está marcado por la halajá tampoco. Mira, ¿sabes lo que yo creo? Es que encuentro De hecho, que de repente, lo tengo anotado, mira, lo tengo en la parte de Trumá y le tengo estas dos preguntas. ¿Dios habla de dinero en la Torá? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Se puede ofrendar otra cosa a Dios? Por ejemplo, tiempo, alabanza. válida la pregunta. Fíjate, ¿no? Nosotros aprendemos al final, mira, ¿Dios habla de dinero en la Torah? Sí, habla de dinero en la Torah. ¿Y dónde habla de dinero en la Torah? En la Torah, por lo menos. En Parashá de Jucotay, al final de la Parashá de Jucotay, en el versículo 27, capítulo 27, se habla de lo que se llama hay un tratado llamado Arahim, completo. Y se habla del concepto de Erech, que es cuando tú vas a donar algo al templo, si tú te quieres donar al templo, lo que se dona de ti es la evaluación que hace el Cohen, de acuerdo al mercado de esclavos. ¿Cuánto valdrías tú como persona? ¿Cuánta plata valdrías tú como persona? Y todo el capítulo 27 de Vallicra habla de eso. El valor Pero del eso, alma. pero eso está estipulado. O sea, eso sí está estipulado. De hecho, el Mahetzi Shekel era el rescate por el censo. Sí, lo que pasa es que la Parashá Trumá habla. De la rendición de que tiene el contar el censar a Israel. Porque Claro. el censar a Israel libera una maldición.
Y ese Mahetzi Shekel es la liberación de tu alma por ese censo. Y ese Mahetzi Shekel después quedó como el impuesto anual del templo que todo judío tenía que pagar. Claro. De hecho, en la Parashá Trumá, la palabra Trumá aparece 3 veces y los sabios ya explicaron a qué se refería. El primer Rashi de la Torá dice eso en la Parashá y explica dónde están los pasajes. Y hay una Trumá, ¿no sé cómo llegáis al final con el medio ciclo de plata. Porque, por ejemplo, oro y cobre pueden todos dar de lo que le dictamine su corazón, pero la plata no puede ser porque la plata la plata tenía una base, y de hecho con la plata se hicieron los zócalos del templo, ¿no es cierto? En Parashá Pekudei, y la plata de los censados, con esto se hicieron los zócalos del Mishkan, etcétera. Pero a lo que me refiero yo, y que a lo mejor es importante eso, o sea, a lo mejor de repente escuchando, no simplemente discutir por discutir, o sea, discutir así, sino que tratar de escucharnos. Yo escucho tu punto de vista, escuchamos el punto de vista del Guido, cada uno tiene un punto de vista con respecto a esto, nosotros dos con el Guido tenemos un punto de vista distinto al tuyo en esto, y te damos las razones por qué. Entiendo tu punto, también lo entiendo, también lo veo como una buena práctica, eso lo puedo mencionar como ofrenda incluso, pero no como concepto de trumá, como una ofrenda, como un donativo, como algo de que sale del corazón de cada persona. Incluso lo puedo llevar como sedacá. ¿Me entienden? O sea, incluso se podría llevar como Gemilut Hasadim. O sea, hay un montón de... Pero creo que extrapolar conceptos, creo que ahí es donde no tenemos que pensar que estaríamos, un hermano está literalmente cumpliendo lo mismo porque llevó, como decía el Guido, ¿no es cierto?, un cajón de tomate, porque el Bikurim está conectado con 7 frutos de la tierra de Israel. Entonces, y de ahí avanzar, o sea, por eso yo les decía, o sea, entiendo que esto como información puede ser interesante como información, pero no necesariamente aplicable. De lo que yo vi que podría ser aplicable en cuanto a las finanzas, era el diezmo, este diezmo del que se habla, y la sedacá. Ahora, respecto del diezmo tampoco hablamos la visión del Nuevo Testamento, tampoco citamos pasaje, tampoco vimos lo que dice Yeshua, por qué dijo Yeshua tal cosa y a qué se refiere, tampoco, ahí quedamos igual, quedamos medio sin desarrollar en el fondo cuál es la diferencia entre un maceroní y lo que el Señor está diciendo acá, que el obrero es digno de su salario. Mateo 23 en el fondo, si él cuando habla ahí en Mateo 23, que es la única parte que yo entiendo que Yeshua está hablando del Maser, o por lo menos que está en el Brit Hadashah, ahí dice, pues, y olvidaste, dice lo más importante de la Torá: la misericordia, la justicia y la fe. Y la justicia es sedacá. Es la sedacá. Y aparentemente ahí Yeshua está hablando de dinero. Ahora los rabinos conectan la sedacá justamente con la justicia. Ellos cuando hablan de la sedacá hablan de hacer justicia, hacer juicio, tener buen juicio, bondad. Con el libro Proverbio dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Eterno que el propio sacrificio. Hacerse de acá un mishpat nivjar la Adonai Mizbach. Entonces se compara. Por eso que se le da principalmente a la viuda, al huérfano y al menesteroso y al extranjero, porque son los estamentos más débiles. Sí, mira, el Rambam al final de Hot Deot, en la ley del comportamiento humano, él termina con el tema de las viudas y los huérfanos. Y habla del trato que hay que tener con ellos. Entonces, y que hay que cuidarlos porque el Eterno dice, van a clamar a mí. Dice, los pobres de mi pueblo. Entonces los rabinos incluso dicen, los pobres son considerados por el Eterno mi pueblo. O sea, el Eterno habita en la altura y también con el pobre, dice. Entonces, claro, hay un trato especial a ellos, y de hecho en la crítica que socialmente se hizo en la época de los profetas,
porque precisamente a estas personas que eran más débiles socialmente lo hicieron zumbar, pues si en la parashá Mishpatim, que habla el tema de las leyes de la esclavitud, la haftará de esa semana tenía que ver con la crítica de que había terminado el tiempo de la esclavitud, dejaron libre a los esclavos y después los volvieron a esclavizar. Tipo Jeremías, el tiempo de Con Jeremías. Jeremías, claro, o sea, Y la ¿te fijas? destrucción de ese Jerusalén con Nebuchadnezzar. Hay un rabino que es bien conocido, que se llama Isaac Al-Ghazi, que ya tiene sus buenos años. Este rabino escribió un libro que se llama, yo lo había apuntado acá para hablarlo en el tema de hoy, y se llama Judaísmo, Religión de Amor. Tú me lo varios prestaste libros. años atrás. Ese libro es Dice- precioso, yo lo leí entero. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Y la verdad es que da una cita y dice, él habla del Tratado Gitín en la hoja 7, Amud Bet, y dice, más vale no dar nada antes que dar en forma que haga avergonzar. Y ahí cita ese pasaje de Gitín 7b, dice, más vale no dar nada antes que dar en forma que haga avergonzar. Y él lo interpreta así porque el libro de Gitín dice, Afilu ani a mi parnetz mina tzedakaya hace tzedaka lo aneja. Dice, incluso una persona pobre que es sostenida por la caridad también debe dar tzedaka. Sí, Sí, Sí. sí. Y eso significa lo que dice en el libro de Nahum 1.12, no te afligiré más. O sea, para que la persona no sea afligida o corrompida por la pobreza en el fondo, lo que están enseñando los rabinos en el Talmud es que tiene que dar. Tiene que dar, así como a él le dan, él también tiene que dar. De lo que le dan a él, él también tiene que dar. Bueno, eso es lo que yo había apuntado para hoy día. Esa cita no, es pero el tema de la seda extraordinaria. acá lo habíamos visto. Yo creo que deberíamos cerrar este tema de la Trumá y el Bikurim justamente con lo que ustedes están discutiendo. ¿Hay que darlo o no hay que darlo? ¿Es aplicable, no es aplicable? ¿A qué se refiere? Y terminar y pasar al otro tema directo, así, de una. Que venía ahí, que era la Nebuá, que tú lo mandaste ayer. Que era la Nebuá, buen tema. Sí, ¿Saben por qué yo creo que es aplicable? Porque si nos ponemos, que aquí están las medidas. Si tomamos la medida más estricta, más estricta, más estricta, no hay que dar ningún tipo de diezmo en el galú. claro, claro. Ni uno solo, ninguno de todos los tipos de diezmos que hay. Pero finalmente, ¿por qué se da? Porque es una buena práctica. En el fondo es porque tratamos de alguna forma de cumplir los mitzvot. Sí, Es pero que- igual nosotros, ya, ok, pero igual nosotros tenemos que considerar que los rabinos, No los cumplimos a cabalidad. a ver, hay que considerar lo siguiente, creo yo siempre, que los rabinos cuando discutieron este tema, que nosotros hoy día estamos hablando, que ya se discutió hace un rato, y obviamente ellos, teniendo un conocimiento mucho más elevado que nosotros de la Torá, y obviamente de muchas otras materias, sabiendo mucho más que nosotros, y obviamente teniendo el peso Sí. de que finalmente lo que ellos están discutiendo es cómo se puede cumplir la Torá en el contexto incluso de la diáspora, y discutieron este tema y llegaron al consenso y llegaron a la conclusión de que cuando discutieron el tema del Maaser vieron que tenía una vigencia y que de hecho había unos taquete comía ahí dentro de las ciudades, ¿no? Dentro de la ciudad de Jerusalén, que juntabais plata y llevabais Ese es lo mismo, todo tu dinero, ¿no es cierto? Y lo compartía, etcétera. Entonces, claro, o sea, cuando se discutió este tema, de este tema, ellos llegaron a una conclusión. Y la conclusión fue: ¿se puede cumplir o no se puede cumplir hoy día esta mitzvah? Este precepto, esto que está ahora. Dijeron que sí. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que extrapolar todo, llevar de este lado a todo para allá, no es aplicable. Ni extremizar. ¿Me entienden? O sea,
Si nosotros estudiamos objetivamente, analíticamente los temas, decimos ya, este tema sí, este tema no, ok, no hay problema. No hay ningún problema, la gente no va a ser ni más rica ni más pobre. En Perdón, la More. práctica no va a ser ni más rico ni más pobre. Perdón, More. Hay una cita que quería compartirle que dice Mishle en Proverbio capítulo 3 9. Kaved et Adonai meoneja umereshit kol tevoateja. Honrad al Eterno con tus bienes, propiedades, Sí, ¿cierto? Con tus bienes, ahí estamos hablando de, Shlomo. claro, y con las primicias de todos tus frutos. Y ahí estamos hablando de Bikurim, Bikurim de primicia, ¿cierto? Mereshit, de los primeros, de lo primero. Entonces, cuando decíamos que, por ejemplo, acá en el sur, ¿Qué algunos, pasaje? Proverbio 3:9, Mishle. Cuando decimos que acá en el sur, por ejemplo, la gente más humilde llega a la iglesia con sus cajones de tomate, con sus sacos de papa, es lo que ellos sacan de la tierra y lo presentan como primicia y lo llevan a la iglesia y esto se lleva como ofrenda. Y a pesar de que no se está cumpliendo un mandamiento a cabalidad, intrínsecamente sí se está cumpliendo, porque se está honrando al Eterno. Ahora, Ese, Moré ese Mijael mismo. dice, son 7 frutos, sí, son 7 frutos. Pero también tenemos que entender que en el contexto de Eretz Israel en ese tiempo no estaban los frutos que hoy día sí están. Por ejemplo, en Chile hay una gran cantidad de papas, una gran cantidad de papas, sobre todo en Chiloé, variedad de papas. Pero resulta que en España, cuando vino el tiempo de la conquista, no estaban las cantidades de papas que hay hoy día, porque se llevaron semillas. Lo mismo pasa en Eres Israel. Eh, Hay frutos que se están dando que no pertenecen a la tierra, porque obviamente no se estaba sembrando, no se daba. Pero hoy día con este tema del intercambio de la mercancía, con el comercio, se pueden plantar otras variedades de frutos. Entonces la pregunta es, ¿en Israel se puede hacer ofrenda, una trumá, un bikurim, y se puede llevar a cumplir la mitzvah si yo ofrendo una sandía a un templo, a un pastor, a un rabino? ¿Estoy cumpliendo la mitzvah o es una buena costumbre? O sea, desde el punto de vista de la Torá y lo que decían los Jajamim, en la parashá de que aparecen, ¿no es cierto?, en los frutos con los cuales la tierra de Israel fue alabada. Me parece. Ya, y en parashá Kitabó aparecen las personas con la canasta. Los Jajamim enseñaron que los frutos de los cuales se está hablando acá en Kitabó son los frutos de los que se está hablando en la descripción de la parashá de Kev en el capítulo 8. La tebuá, ¿no es cierto? La tebuá es todo finalmente un concepto que tiene que ver con todo lo que uno recoge en general. Los primeros frutos, Umereshit, son lo que recogemos, ¿no es cierto? Lo primero. Y Kol tebuá, como dice, Kol tebuá teja, y todo en general lo que tú recoges, es decir, con todo lo que tú tienes. Puedes tener riqueza económica, que es lo que primero que aparece en el pasaje que citaste en Meoneja. Aparte de tu riqueza monetaria, económica, ¿no es cierto? Tienes tus primeros frutos, y aparte de eso tú recoges otras muchas cosas más. Entonces, pero todo esto hay que entenderlo en el contexto de que esta mitzvah, porque eso es lo que tenemos que entender, hay mandamientos que fueron dados para la tierra de Israel, y se cumplen en la tierra de Israel con ciertas condiciones. Es decir, hay mandamientos que dependen, su cumplimiento es que si hay un templo de pie o no hay un templo de pie. Hay mandamientos, ¿no es cierto?, que dependen si estamos dentro o fuera de la tierra de Israel. Hay mandamientos que no necesitamos ni templo ni la tierra de Israel y los podemos cumplir también. Entonces, este tipo de mandamiento que aparece acá de los que estamos citando está dentro del contexto de que tiene que ser dentro de la tierra de Israel y tiene que estar el templo de pie, y este mandamiento, ¿no es cierto?, se cumplía
generalmente entre Pesaj y Sukkot. Ustedes saben que en Sukkot después viene toda la recolección del final del año. ¿Se acuerdan que hay todo, la Torá habla de todo un tema con respecto a eso? Yo creo que un hermano que ofrenda al Señor, porque ese es el punto, ofrenda al Señor, que el hermano le entrega, digamos, de su tebuá, le entrega algo al Eterno en Chile, en China, donde sea, o le entrega riqueza, le entrega dinero al Eterno, ¿no es cierto? Quiere dar una ofrenda en dinero, no un diezmo, sino que quiere dar, que si sabes que yo quiero que esto sea para la obra de Hashem, creo que eso cae dentro de lo que estudiamos anteriormente, ¿no es cierto?, en la Parashá Trumá. Todo dadivoso de corazón. No necesariamente lo que tiene que esto aplicarse, ¿no es cierto?, que no, que el hermano llevó esto, entonces esto es Bikurim. No necesariamente. No es necesario. O sea, ¿eso lo recibe el Eterno? Es la pregunta, ¿lo recibe? Claro que lo recibe. ¿Cómo lo va a recibir? Si el que da de corazón y da con alegría es una extensión, lo que uno da es lo que tiene en el corazón, se extiende el corazón básicamente en ese punto. Pero pues, de acuerdo a lo que yo entiendo y de lo que decía los Jajamín, no es que uno va a estar cumpliendo, tú estás cumpliendo el Bikurín, no lo estás cumpliendo, porque el Bikurín se cumple dependiendo de estas dos cosas, de que esté en la tierra de Israel y que haya un templo de pie y que lleve la canasta y le diga al sacerdote, mi padre fue un arameo, toda la confesión que se hace ahí en la Parashá Kitabó. Devarim 8:8, el Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. No dice menta, comino ni eneldo. Estamos hablando de lo que el Eterno está pidiendo para que el hombre no sea egoísta, para que el hombre no sea hipócrita, porque yo estoy citando Mateo 23, cuando él está hablando del Maaser, pero el Maaser tú no me puedes decir, y nadie me puede decir, que no está conectado con los Bikurim, con la Sedaká y con la Trumá, porque la Trumá, si bien es cierto, la Trumá en la Torá es oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí y todo lo que dice en Shemot 25, en Éxodo capítulo 25 del 1 en adelante, que es con lo que construyen el Mishkan, el tabernáculo. El concepto Trumá también está hablando después en la Torá, habla con respecto a los tipos de sacrificios que se hacían, a los korbanot, a la olá, el holocausto, a la minjá, las oblaciones, que eran las tortas, que eran los sacrificios vegetales, el asham, por la culpa, los shelamim, los sacrificios pacíficos, los sacrificios de paz, y el hatá. Ahora, yo pregunto, si yo saco una vaca el día de hoy, y yo voy a ofrecer una vaca, un ben bakar, ¿eso no cuesta dinero? ¿Eso no cuesta plata? Y estamos hablando de trumot, estamos hablando de trumá, estamos hablando de korbanot. ¿Y por qué un yehudí, por qué un hebreo iba a sacrificar un animal y se lo llevaba al Cohen? Porque ¿para qué? Para reconciliarse con el Eterno, por el pecado que había cometido. Pero eso era dinero. Y lo mismo pasa con los Bikurim, también es dinero. También es plata. Entonces, si en el fondo nosotros, como buenos judíos, analizamos y vemos, todo es plata, todo es dinero. Acá en Chile hay un dicho que dice, con plata se compran huevos. Y sin plata no se compran huevos nomás, pues no hay huevos. Lo otro es que yo sea un schnorrer, que sea un mendigo y vaya y mendigue siempre. Hay un dicho en Yiddish que dice que cada shtetl tiene un schnorrer. Cada asentamiento judío tiene un mendigo, alguien que vive de la caridad, de la sedaká, de la bendicidad, de lo que le dan otros. Incluso hay reportajes que dicen que ganan mucho dinero los que se dedican a eso, a la bendicidad. Entonces, yo lo asocio como un solo tema. Si vamos a lo específico, no hay problema. Al Maaser, a la Trumá, a la Sedaká y a los Bikurim, vamos a lo específico. Pero es un solo tema para mí.
yo lo veo en términos generales, desde arriba. Es el mismo tema. Es Claro. dinero, es shekel, es dólar, es peso chileno, es peseta, es libras. Claro, de hecho, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, usamos como referencia el libro de Corintios, 1 Corintios 9:10, con esperanza de verar el que hará. Entonces, claro, la persona que trabaja en el servicio, en el ministerio, con esperanza está arando, con esperanza está sembrando. Entonces, la idea era esa, hablar de la administración de las finanzas en el concepto del ministerio, el servicio al eterno, ya sea en la iglesia, en la Keilah, en la Cajal, en la sinagoga, en el Bet Midrash, según el ministerio. Entonces la persona que está trabajando frente a la colectividad, a la comunidad religiosa, espera, ¿cierto?, una retribución. Y finalmente, culturalmente hablando, la gente lleva su primicia, lleva su ofrenda, lleva su justicia, su caridad, lleva su diezmo. En el fondo, más que por cumplir el mandamiento, creo yo, es por agradar al Eterno, es por estar bien con el Señor. Porque ¿quién diezma sin esperar nada a cambio? Sí, en el fondo eso es. ¿Quién ofrenda sin esperar nada a cambio? Todos sabemos que la retribución del Eterno es una retribución al 100 por 1. Él devuelve más de lo que uno le da a él. Muy cortito. Sliha, Tehilim 96, Salmos, capítulo 96, versículo 8 dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Y ahí cuando se traduce en el español como ofrenda, en hebreo dice minjá. Y minjá es una de las 3 oraciones que dejaron establecidas los rabinos, ¿cierto? Sí. Que es la oración de la tarde. Pero minjá también nosotros sabemos que es una oblación, es una ofrenda vegetal. Y así puedo citar muchos pasuquín de la Sagrada Escritura que utiliza estos conceptos y se traduce como ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no hay korbanot. Claro, lo que pasa es que uno, por ejemplo, ese pasaje tiene un contexto. Y el contexto del pasaje que tú estás citando, si bien es cierto, ¿no es cierto? En el tiempo de los Tehilim, nosotros sabemos que el libro de los Tehilim, ¿no es cierto? De acuerdo a la opinión general, es que lo escribió David, de acuerdo a otra opinión, es que lo escribió David con dichos de 9 sabios aparte de él. Pero fíjense ustedes que el libro de los Tehilim está todo en el contexto del templo. Todo está en el contexto del templo. La mayor parte del Sefer Tehilim. De hecho, cuando se dice Samachti beomrim li, Beit Hashem nelech, me alegré con los que me decían iremos a la casa de Hashem, está hablando todo judío, cualquier persona que estudia por lo menos dentro del contexto judío, sabe que la casa de Hashem, o el concepto Beit Hashem, es uno. Puede ser que se lo refiera como Mishkan, puede ser que se lo refiera, ¿no es cierto?, como el templo que construyó su hijo Salomón, etc. El libro de los Salmos está en ese contexto, pero tampoco debemos olvidar lo que dice la... Y claro, porque evidentemente son alabanzas al Eterno, o sea, al Rey de toda la tierra. Es decir, cuando uno va a la casa del Eterno, cuando uno se va a presentar al Eterno, como dice la Parashá Rey en el capítulo 16 de Barín, no puede presentarse con las manos vacías. O sea, yo no puedo llegar a la casa de Hashem y llegar con las manos vacías. La casa del Eterno es el lugar para presentar ofrendas, ¿no es cierto?, al Eterno. Y esto es una ofrenda, incluso tenemos el Korban Shelamim, el Korban Todá, tenemos diferentes tipos de Korbanot. Y eso, ¿no es cierto?, está dentro de ese contexto. Entonces, es importante entender los contextos. Yo puedo presentarle al Eterno, yo le puedo tributar al Eterno una parte de mi dinero ahora, ¿no es cierto?, tributarle al Eterno como rey una parte de mi dinero. Claro que sí. Claro que sí. En el contexto de los salmos, ¿no es cierto?, la minjá era algo específico, pero hoy día, aplicado hoy día, ¿no es cierto?, podemos llegarnos al Eterno, ¿no es cierto?, en un lugar donde se invoca su nombre, etcétera, y dar una ofrenda, digámoslo así, ¿no? Dar algo para el Señor, para su obra, para, no sé.
Eso lo habla Pablo, y esto sería bueno que igual lo consideráramos, porque Pablo, esto Rab Shaul lo habla en 1 Corintios, en 2 Corintios capítulo 8. El pasaje que citaste, Guido, tú, la semana pasada, ¿no es cierto? Porque el que siembra, siembra con esperanza. Es como la primera parte de eso en la primera carta. Pero en la segunda carta él va a tocar este tema de las ofrendas para los santos. Y aquí se va a tocar el tema tal vez que estamos hablando de un contexto de diáspora. En un contexto de diáspora. El contexto de diáspora está en 2 Corintios capítulo 8. Y ese capítulo, claro, uno lo podría leer perfectamente y podríamos comentarlo, bueno, o cada uno puede sacar también, ¿no es cierto?, alguna enseñanza de esto, ¿no? Y va a poner precisamente a las Keilot de Macedonia, que eran Keilot muy pobres y que dieron, ¿no es cierto?, porque le está escribiendo acá para que aprendan a darse por la obra del Eterno, para la administración. Bueno, él lo va a explicar, pues lo va a decir claramente. Guido. Oh, este es un tema tremendamente interesante. No por nada los sabios lo tratan en el Talmud. Rabbi Eliezer dice en el Tratado Sukkah, hoja 49, folio B, Amar Rabbi Eliezer kol haoseh tzedakah umishpat ke'ilu mile kol haolam kulo. Gesed shenemar ojef tzedakah umishpat Gesed Adonai Malach Haaret. El rabino Eliezer dijo: cualquiera que realice Sedaká y Mishpat y actos de justicia es considerado como si llenara el mundo entero con bondad, como se dice en el Salmo 33:5. Ojeb Sedaká Mishpat Gesed. El Eterno ama la caridad y la justicia. Toda la tierra está llena de la bondad, de la misericordia del Señor. Finalmente nosotros tenemos que entender que todo acto de caridad, de diezmo, de primicia, de ofrenda, tiene relación con la misericordia, con realizar actos de misericordia, con realizar actos de justicia. Una iglesia pequeñita, chiquitita, necesita sustento. Un pastor que sirve en esa iglesia necesita ser sostenido. Una familia que por dada la situación que sea tenga precariedad debe ser sostenida. O sea, esto no es, no es porque sí, no está dado porque sí, tiene una razón. Y si bien es cierto, está todo vinculado al templo, al Betamikdash, también tenemos que entender que hoy día no hay Betamikdash y todo lo que hacemos hoy día es por servicio al Eterno. Y no necesariamente tenemos que tener un Betamikdash para hacerlo, para cumplirlo, pero sí tiene un contexto que merece ser honrado las palabras de los sabios. ¿Por qué lo dicen los sabios? Hay que entenderlo y reinterpretarlo también. Eso creo. Moreh Shem Tov, yo creo que hay que despedirnos ya por la hora. Nos queda un minuto de reunión. Mira, alcanzo. El Corintimales, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice: cada Yom Rishon, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Rav Shaul escribiéndole a la iglesia en Corinto, ofrendas. Hay que leer el versículo 3. El versículo 3 dice para dónde iban esas ofrendas. El versículo 3 dice que iban a Jerusalén, iban al templo. El Rav Shaul hablándole a la iglesia en Corinto. Ofrendas. Pero iban al templo. Ese es el punto. Iban al templo. El versículo 3 lo dice. Claro, está bien. No hay alajá respecto de los bikurim actuales. No hay alajá respecto de las trumot actuales. Pero, por ejemplo, yo pongo el siguiente caso. ¿Qué ha pasado? Hay personas que han llevado un Rolex y lo depositan, un Rolex. No este reloj ordinario que estoy mostrando yo acá. No, un Rolex. Y lo han llevado y lo han depositado ahí.
en las cajas o en las canastas o en las bolsas que depositan muchas cosas. Hay gente que se ha sacado gargantillas de oro, no esta ordinaria de plata que tengo yo acá, no, gargantillas de oro, y las han dejado ahí. ¿Qué hacemos con eso? Yo por lo que entiendo del tema es, por ejemplo, si uno toca lo que Rab Shaul le va a hablar a los hermanos a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 8, creo que toca el tema que tú estás tocando. El pasaje que citaste anteriormente también está, ¿no es cierto?, en un contexto de Mikdash, de templo, de llevar esta ofrenda, ¿no es cierto?, que las recojan, ¿no es cierto?, que no sea en Shabbat, etc. Pero también hay una parte que tiene que ver con la administración a los santos, o sea, cómo uno cubre las necesidades de los santos. Imagínate, Rab Shaul andaba haciendo obra misionera y eso no todo podía ir para el templo, ¿se entiende? No todo puede ir dado al templo, entonces, claro, él habla de esta ofrenda que tienen que dar para la obra misionera. Y ahí es donde aparecen estas ofrendas, ¿no es cierto? Puede aparecer un reloj, puede aparecer una gargantilla, puede aparecer lo que sea, para que con esos recursos, ¿no es cierto?, el Shalías pueda viajar, pueda cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Porque al final del día, en su primera carta, cuando habla de sus derechos, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, que lo citó el Guido anteriormente, en 1 Corintios, él dice, gracias a Dios yo no tengo necesidad de ninguna de estas cosas. O sea, en el fondo, y como que él da a entender que prefiere ni siquiera tomar estas cosas. Pero si uno se va a 2 Corintios, ¿no es cierto?, aquí vemos que es lo contrario, que en realidad ahora él necesita estas cosas. Él necesita moverse, él necesita que la Keilah entienda que con plata se compran huevos, como decía el Moreno, que entiendan que la obra del Eterno no funciona así nomás, ¿cierto? Entonces, también entiendo y comparto el punto de que todo finalmente se puede traducir en plata. Sí, lo entiendo, pero también entiendo que si la Torá dictaminó cada cosa en su lugar, es para que cada cosa, que cuando yo estoy cumpliendo algo específico, eso estoy cumpliéndolo, ¿verdad? Y también entiendo, y lo enseña la Torá, que hay mandamientos que trascienden, ¿verdad?, a muchas cosas, como por ejemplo los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo. O sea, no sacan nada con diezmar, ¿no es cierto?, la menta, el eneldo, como citó el Moré en Mateo 23, que estás diciéndole el Señor, y olvidarte del mandamiento más importante, que amar a tu prójimo, y amar a tu prójimo también significa sostenerlo, acercarlo a la Torá, ayudarlo para allá, dejar, ¿no es cierto? Si se empobrece alguien de tu pueblo, Quilla Mujajija, si se empobrece uno de tus hermanos, y la Torá para allá dejar, el capítulo 25 del libro de Levítico va a dar un montón de leyes, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Leyes de compra, de venta, de préstamo, de todo un montón de cosas, porque todos en algún momento podemos pasar por una situación de vida difícil, y es allí donde se tienen que fortalecer estos valores que la Torá nos da para poder ser un pueblo, ¿no es cierto?, un pueblo que esté conforme al corazón del Eterno. Si el corazón del Eterno es bondad. Entonces, claro, yo entiendo esto, de acuerdo a lo que yo entiendo, en 2 Corintios se tratan todas estas ofrendas, que es las que está citando tu Morechento, que se van claro, que en el fondo no todo puede ir para el templo. Claro, hay cosas que son específicas que van al templo y otras cosas que tienen que estar, ¿no es cierto?, dadas, donativos, ¿no es cierto?, para la obra, en general, la obra, sobre todo la que habla Rab Shaul, y aquí aparece Tito, ¿no es cierto? Yo quiero leer algo, no sé si les parece. Dice, en esto dice, porque aquí hay un tema de pobreza, hay una situación que las Keilot no todas pasaban las mismas situaciones económicas, y va a mencionar a estas Keilot de Macedonia, ¿no es cierto?, a estas congregaciones de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y aquí está hablando de esto, de estas necesidades, de esto que un hermano puede llevar, ¿no es cierto?,
una canasta, donde puede aportar con esa canasta para la familia que está pasando una necesidad. Ese es el contexto del pasaje. Y esto, evidentemente, es independiente del Bikurim, independiente de la Trumá, tiene que ver con Tzedaká, con Gemilut Hasidim. Bueno, Baruch Hashem, la semana que pasó estudiamos la Parashá Kitizá. El día de ayer se leyó la Parashá Kitizá, que se encuentra ahí en el libro de Shemot, el capítulo 30, hasta el capítulo 34, versículo 35. Y una de las cosas que demanda la Parashá Kitizá es finalmente reunir medio shekel para el Mishkan. Y curiosamente la Parashá que vamos a estudiar esta semana, que es Vayaquel, habla prácticamente de lo mismo. Habla finalmente de las obligaciones que tiene el pueblo de Israel con el Shabbat, con el servicio divino. Yo creo que ya estamos un poco claros con el tema de la ofrenda, del maaser. Fue un buen tema haber compartido estos temas de la administración de las finanzas, pero ya deberíamos pasar a otro tema. Yo creo que el próximo podcast vamos a dejar invitados a nuestros queridísimos auditores, nuestros hermanos, a quienes tengan la disposición de escucharnos, a hablar de la Nevuá. ¿Y por qué la Nevuá? Porque todo gira en torno a la Torá, y la Nevuá sabemos que la Torá es una profecía que recibió nuestro rabino Moshe Rabenu. Dice el libro de Proverbios, Mishle, en el capítulo 29, versículo 18: Ve'ein hazon yipagá am veshomer Torah ashrehu. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es dichoso. La Torá es una visión, la Torá es una profecía, es la mayor profecía que tiene el pueblo de Israel. Entonces los dejamos invitados para nuestro próximo podcast. No olviden estudiar la Parashat de esta semana, que es Parashat Pekudei, que está en el Sefer Shemot, capítulo 38, versículo 21, hasta el capítulo 40, versículo 38. Nuestro próximo podcast es el sexto episodio. Vamos a hablar de la Nevuá, de la visión, de la profecía. 10 de marzo del año 2024. Baruch Hashem, sexto episodio, el Eterno nos ayude. Y sean ustedes, queridos Morim, quienes despidan el programa, inviten a nuestros amigos. Gracias por su tiempo. El Eterno les bendiga grandemente. More Shem Tov. Shalom Javerim, gracias por la paciencia de escucharnos, gracias por dedicar parte de su tiempo a... Yo sé que algunos anotan, algunos retroceden, avanzan el video y están aprendiendo mucho con esto, que bueno, es la idea es edificar, es bendecir, la idea es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, por misericordia del Eterno. Y excelente tema, la nevuá, la profecía. Amén. Shalom. Shavua Tov, Mazel Tov, para todos. Bueno, Baruch Hashem, concluyendo este episodio, un episodio interesante de análisis, de tratar de mirar, ¿verdad?, los textos y poder llegar a un punto. Esperamos que sea de verajá para cada uno de ustedes. Shalom Moreh Shem Tov, Shalom Guido. Y bueno, gracias por las suscripciones, síganse suscribiendo. Lo que les vamos a pedir, sí, que puedan ayudarnos con los likes, creo que es importante. Gracias también por las visualizaciones, el tiempo que dedican, ¿verdad?, a poder escuchar y en el fondo a compartir con nosotros, porque de esto se trata, ¿no? Estamos compartiendo un conocimiento, estamos compartiendo algo que nosotros hemos recibido también y que también podemos entregarlo. Así que les bendiga el Eterno a cada uno. Shavua Tov.
Amén, Shavuotov, como dijo Moreshen Tov, eh, la verdad es que hay personas que anotan y yo me he dado la tarea de ir colocando algunas citas, pero si ven algún video que no tiene las citas es porque evidentemente estoy falta de tiempo, igual trabajo con 3 turnos, noche, mañana, tarde, y a veces no me alcanza el tiempo, entonces tengo que dejar correr el video nomás. Así que, pucha, disculpen la poca dedicación que tiene el proyecto, pero se hace de todo corazón. El Eterno les bendiga grandemente. Shavua Tov, Umazel Tov. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida. Sama, 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 sama,